Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 17 al 31, lo siguiente. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: Hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí, para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: No hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías lo siguiente: Ve y dile a este pueblo: Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo, recibía a todos los que lo visitaban, y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Pues hasta aquí, hermanos, terminamos con el capítulo 28 de Hechos y por tanto con todo el libro. Vemos que tras toda la experiencia, ¿verdad?, marítima, con diferentes contratiempos, entre ellos la tempestad, el naufragio, la extensión de los días debido a todo ello, pues Pablo, después de haber pasado por algunas islas, entre ellas la última, Malta, llega a Roma para dar testimonio primero a los judíos y luego, ya sabemos, aunque ya no aparece aquí, aunque lo menciona, a los gentiles y por supuesto en su momento a Roma, al César. Aquí leemos, hermanos, a partir del versículo 17, cómo Pablo decide pues convocar a los líderes judíos locales para compartirles las razones de su llegada. Les muestra que él fue arrestado en Jerusalén, injustamente, entregado a los romanos por acusaciones diversas, y él no hizo nada en contra del pueblo, ni tampoco en contra de las costumbres judías, pero ya sabemos que estos líderes judíos querían la cabeza de Pablo, y es por eso que Pablo decide apelar al César. Evidentemente Pablo en esta narrativa omite varios detalles, ¿verdad? Pues su énfasis no era contarle su vida a los judíos de Roma, sino realizar una introducción de quién era él, es decir, presentarse, para luego hablarles de lo más importante, del Evangelio de Jesucristo. Les da a entender que los romanos no encontraron en él ningún delito, pero como los judíos seguían protestando, pues, como digo, apeló al César. Él no había aceptado ir a Roma para especular ni para conspirar en contra de su pueblo, en contra de su patria. Todo lo contrario, Pablo aceptó ir a Roma primeramente porque antes incluso de llegar a Jerusalén, como lo vimos en su momento, acabando su tercer viaje misionero, Pablo recibía la revelación por parte del Espíritu de que debía ir a Roma, ¿verdad? Entonces Pablo fue a Roma principalmente en obediencia al Señor, pero también porque sabía que allí
podría anunciar quién era la verdadera esperanza de Israel: Jesucristo. A partir del versículo 21 leemos la respuesta de los líderes judíos, los cuales dan a entender que no conocían nada al respecto, que ninguna carta de Judea les había sido enviada, ni tampoco les habían hablado en su contra, pero que sí es cierto que habían escuchado varios rumores en varias regiones, seguramente de Asia y de Europa, que hablaban en contra de este movimiento, que aquí no se menciona explícitamente, pero evidentemente está hablando del cristianismo, ¿verdad? Entonces, ante esa falta de información por parte de los líderes de Judea, y por otro lado, ante la curiosidad que habían escuchado de diferentes regiones donde Pablo viajó, pues estos judíos de Roma tenían interés por escuchar a Pablo. Así que fijaron una fecha para hacerlo de forma distendida. Una vez llegado ese día, los líderes judíos y muchas más personas, dice el texto, fueron al alojamiento donde Pablo estaba custodiado por un romano. El apóstol les predicó sobre el reino de Dios y de cómo Jesús era el Mesías. Realizó varias referencias a las Escrituras, centrándose en la ley y en los profetas, para hacer notar que Jesús era el enviado de Dios, que en Cristo se habían cumplido la ley y los profetas. Desde luego hubiese sido muy interesante para nosotros leer todas las citas, ¿verdad?, que empleó Pablo para apuntar a Cristo en la palabra de Dios. Al igual que hubiese sido motivador leer las referencias que empleó Jesús en ese famoso camino a Emaús, ¿verdad?, con esos 2 discípulos. No se nos cuenta cómo Jesús mostró al Mesías en medio de las Escrituras. Y hubiese sido muy interesante, edificante para nosotros el saberlo. Ahora bien, actualmente disponemos de tantas Biblias, ¿verdad?, con referencias, comentarios, aclaraciones, observaciones, que nos podemos hacer una gran idea de lo que usó Pablo con los judíos en Roma y de lo que usó Jesús con estos 2 discípulos de camino a Emaús, ¿verdad? Así que ya sabéis, toca leerlas, estas referencias que encontramos en nuestra Biblia cuando leemos textos del Nuevo Testamento apuntando al Antiguo y textos del Antiguo Testamento apuntando al Nuevo. Volviendo al texto, el autor Lucas nos muestra que algunos judíos fueron persuadidos ante el discurso de Pablo acerca del reino de Dios y de que en Jesucristo se había cumplido la ley y los profetas. Pero otros no creyeron en lo que estaba contando Pablo. Y en medio de esa realidad comenzó a formarse algo de disensión entre ellos. Pero antes de despedirse, Pablo les compartió una última cita bíblica, la cual en esta ocasión sí es recogida y además demostraba que el profeta Isaías, en este caso, había sido inspirado por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10, que es lo que hemos leído antes, ¿verdad? Ve y dile a este pueblo: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán; cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Estos versículos que aparecen aquí en Hechos 28 hacen referencia a Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10. Varios de vosotros recordaréis que el Señor Jesús también citó estas palabras, nada más narrar la parábola del sembrador, ¿verdad? Narra la parábola del sembrador y parece que ni siquiera los propios discípulos entendieron el significado de esta parábola. Y en medio de la interpretación o explicación de la parábola del sembrador y la narración como tal de la parábola, Jesús comparte este texto de Isaías capítulo 6. Nos damos cuenta con esto, hermanos, que es necesario que existan personas que sean redimidas por Dios y que también existan personas que sean castigadas por su pecado. Esto va en concordancia con lo que nosotros creemos. Existe un cielo y existe un infierno. Existe el perdón de Dios, pero también existe su ira. No podemos omitir, aunque muchos lo hacen, todos esos textos que hacen referencia al castigo de Dios, a su justicia y a la ira del mismo, ¿verdad? Así que en verdad, cuando vemos este versículo aplicado por Jesús en la parábola del sembrador, aplicado por Pablo aquí hablando con los judíos, pues por supuesto lo podemos aplicar ahora, ¿verdad? Hoy en día también existen personas
que dicen ver pero no ven, dicen oír pero no oyen, ¿verdad? Esto lo vimos un poco, ¿verdad?, en el espacio de un coloquio, en el estudio bíblico o en la predicación del viernes. Estuvimos descubriendo entre nosotros cómo hoy en día muchos dicen: yo no creo en nada que no pueda comprobar, en nada que yo pueda tocar. Pero sin embargo, si se cruza un gato negro, pues ahí ya la cosa cambia. Si hay una escalera, pienso si pasar por abajo o no. Si se cae un cristal, vaya. Si de repente el salero también se me cae, mala suerte también para mí. Y ni qué decir con otras costumbres o tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el de las uvas, pues cada uno practica esa costumbre, pues por lo que a cada uno se le haya enseñado, ¿verdad? Pero en un principio los cristianos no participamos de eso, de comer las uvas en fin de año, porque creemos que por eso vamos a obtener mayor suerte. Simplemente es una tradición. De hecho, hay algunos cristianos que ni siquiera la practican, ¿verdad? Y os invité a que aquellos que entendéis que no lo hacéis por obtener suerte, sino simplemente por tradición, os invité así como experimento social, que probéis a un año no comer las uvas, a ver qué pasa. Porque lo mismo pensáis que no tenéis ningún tipo de superstición, pero quizá en el fondo sí, y lo tenéis que tratar. Pues como os digo, hermanos, hoy en día la gente dice: no, yo solamente creo en lo que veo, yo solamente me apoyo en la ciencia, Dios, la iglesia y todas esas cosas son para engañar a las masas. Pero sin embargo, en la vida práctica te das cuenta como muchos consultan el horóscopo. Ves como muchos tienen ciertas costumbres, ciertas fobias, ciertas supersticiones. Por eso hoy en día, desgraciadamente, hay personas que dicen ver pero no ven, que dicen escuchar pero no oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo concluye su exposición a los judíos mostrándoles que el Evangelio y la salvación de Dios era también para los gentiles, y que varios de ellos ya lo recibieron, y muchos más lo recibirán. Mostrando cómo la metodología de Pablo, que le hemos visto desde el principio, ¿verdad?, de ir primero a los judíos y luego a los gentiles, forma parte del carácter universal del Evangelio de Cristo, pues la salvación de Dios es ofrecida a todo aquel que crea en Él y se arrepiente. Finalmente, el autor Lucas concluye su segundo tratado mostrando cómo Dios usó a Pablo durante su estancia en Roma para compartir el Evangelio a todo aquel que iba a visitarle, porque Pablo estaba en un alojamiento privado custodiado por un romano, y evidentemente aprovechó ese tiempo para escribir sus últimas cartas, o mejor dicho, para dictarlas, y también para recibir visitas. Bien pudo Lucas concluir Hechos narrando los sucesos posteriores a la audiencia frente al César y su posterior martirio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los comentaristas y teólogos estiman que el libro de los Hechos fue escrito alrededor de los años 80. Y se cree que Pablo murió unos años antes a la destrucción del templo, en los años 70. Algunos piensan que el 68, 69, fue asesinado Pablo. Por tanto, en verdad, Lucas podría haber contado aquí cómo fue el espacio, la audiencia que tuvo Pablo con el César, cómo fue esa acusación que históricamente se cree que lo hizo Nerón con ese incendio de Roma, ¿verdad? Pero Lucas no tuvo el deseo de hacerlo así. Él no fue inspirado para poner un énfasis en una persona. Lucas fue inspirado para hablar de un reino, para hablar de un rey, para hablar de la extensión y predicación del Evangelio de Cristo. Si Lucas hubiese acabado su segundo tratado hablando de Pablo, yo personalmente pienso que le hubiese dado demasiado valor a Pablo, aunque ya muchos pensaréis que bastante le ha dado, bastante espacio, ¿verdad? De hecho, el libro de los Hechos se puede dividir, según algunos, en dos partes. La parte en la que se centra más en Pedro y la parte en la que se centra más en Pablo. Pero es que en verdad en ningún momento, hermanos, el autor, que no es ni siquiera Lucas, es el Espíritu Santo, se centraba en las personas. Por eso digo que aunque comúnmente, tradicionalmente, este libro se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, en verdad es el libro de los hechos del Espíritu del Señor en sus apóstoles, discípulos, diáconos, siervos, creyentes.
Solo que claro, la forma de redactar, de recoger todos esos testimonios es pues a través de las personas, pero entendiendo que estas personas estaban siendo guiadas por el Espíritu del Señor. Por eso es que yo personalmente creo que Lucas, pudiendo haber terminado su libro, su segundo tratado narrando la muerte, el martirio de Pablo, no lo hizo, porque el énfasis era ver cómo Pablo en sus últimos días, aún estando preso, seguía compartiendo la libertad en Cristo Jesús. Pues hermanos, tras terminar pues estas observaciones generales, ¿verdad?, de estos versículos, vamos a mostrar algunas conclusiones, algunos matices que podemos extraer de aquí. Cuando leemos estos últimos versículos, resulta necesario destacar la diferencia entre cristianos judíos y los judíos. Pues en un principio, aquí, en esta segunda parte, no en la anterior, de Hechos capítulo 28, no entran en escena los cristianos judíos, que supuestamente recibieron la carta a los romanos, allá por los años 57 después de Cristo, según la mayoría estiman. Sino que a los que convoca Pablo son los líderes judíos de Roma, personas que no conocían ni al apóstol ni al movimiento de los cristianos, ¿vale? Por eso digo que es importante diferenciar cristianos judíos de Roma con judíos de Roma. De hecho, es así como lo destaca el texto, que estos judíos no habían recibido ningún tipo de información de parte de los judíos de Judea. Ellos mismos se lo declaran a Pablo. Y que no conocían exactamente lo que había ocurrido con Pablo, ni qué implicaba el cristianismo. Eso es lo que dicen estos judíos en respuesta a lo que había compartido Pablo. Desde luego nos damos cuenta de que aún habiendo recibido los cristianos judíos de Roma, ojo, cristianos judíos de Roma, una carta tan teológica y profunda como la carta a los romanos, no supieron compartir el Evangelio adecuadamente. Cierto es que en Romanos capítulo 1, ya llegaremos allí con mayor profundidad, Pablo expresa cómo la fe de ellos ha llegado a otras partes del continente. Así lo escribe Pablo en Romanos 1. Pero está claro que no llegó a todos los judíos de Roma. Y eso nos debe hacer que pensar, hermanos. Para muchos creyentes, no sé para vosotros, pero para muchos creyentes y especialmente teólogos, la carta a los romanos es uno de los mejores libros de la Biblia. No sé cuál es vuestro favorito, pero para muchos es Romanos. Y es normal, porque como veremos, la carta a los romanos contiene muchísimo contenido teológico, profundo, que nos invita a reflexionar de unas maneras increíbles. Y es por eso que a muchos les gusta. Entonces, hermanos, lo que os estoy planteando aquí es que, acabando casi los años 60, una comunidad llena de judíos y gentiles cristianos recibieron esta maravillosa carta a los romanos, que incluso hoy hay muchos que se deleitan en su profundidad y en su teología. Parece ser que además estos cristianos, gentiles y judíos de Roma, de algún modo habían impactado en otras personas fuera de Roma, fuera de Italia. Y es por eso que Pablo, al escribir la carta, le dice que está muy contento de escuchar pues buenas acciones, buenos testimonios de los cristianos romanos, judíos y gentiles, a lo largo de las diferentes regiones que él había visitado en sus viajes misioneros. Pero sin embargo, hermanos, aquí que estamos en los años 60 bastante avanzado, como digo, algunos estiman pues 65, un poco más, es decir, más años después de haber enviado la carta, vemos que los judíos que estaban en Roma no tenían ni idea ni de quién era Pablo, ni de qué eran los cristianos. Entonces, ¿cómo es posible que una comunidad supuestamente con tan buen testimonio y con una de las mejores cartas para varios de todo el Nuevo Testamento haya podido impactar en algunas personas fuera y ni siquiera a los propios judíos de su ciudad le hubiesen compartido nada? Es semejante a que, yo qué sé, la iglesia de, pues no sé, de
de Pinto o de Getafe, por decir algo, ha impactado en ciertas personas fuera de Madrid, incluso fuera de España. Pero en Pinto o en Getafe o en Valdemoro o donde sea, no tienen ni idea de quiénes son esos cristianos evangélicos de Pinto, Getafe o Valdemoro. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Creéis que eso es bueno? Que hayan impactado quizá en algunas 5 o 6 personas que están por ahí en el continente europeo, pero que en su propia región no tienen ni idea de que esos cristianos estaban ahí. Pues por supuesto que no es bueno, hermanos. Y esa es una observación que saco de aquí. Que estos cristianos, judíos y gentiles de Roma, habían recibido una de las mejores cartas, supuestamente tenían un poco de crédito fuera de Italia, pero en su propia ciudad, los judíos no tenían ni idea ni de quién era Pablo, ni de quiénes eran los cristianos. Por otro lado, vemos que los cristianos judíos de Jerusalén no informaron debidamente a los judíos de Roma. Y eso también nos muestra cómo debía estar esa comunidad. Porque eso es lo que dicen estos judíos de Roma. A nosotros nadie nos ha informado nada de Judea. Ni hemos escuchado nada en tu contra tampoco por aquí, ni a favor, ni nada. No sabemos nada de ti, Pablo. Has venido aquí, nos has dicho que te llamas así y que te ha pasado esto. De acuerdo. Como además aludes a un movimiento que estamos escuchando de oídas por ahí, nos interesa escucharte. Vamos a convocar un día para charlar y que nos cuentes qué es esto del cristianismo. ¿No os parece raro que la iglesia de Jerusalén no haya enviado ni una sola carta a los cristianos judíos y a los judíos también, ¿por qué no?, de Roma? ¿Por qué? Pues se puede comprender que los judíos opositores de Jerusalén se hayan desentendido. Pero ¿por qué los cristianos de Jerusalén no visitaron a Pablo cuando estuvo en Cesarea? Esa pregunta también os la hice. Porque cuando Pablo fue apresado por los romanos, porque prácticamente los judíos, según el texto, lo iban a despedazar, así lo dice el texto, los romanos atraparon a Pablo y lo custodiaron. Y después lo enviaron a Cesarea. En ese tiempo había un gobernador corrupto llamado Félix que quería soborno. Y como Pablo no le dio soborno, estuvo 2 años ahí encarcelado. Y luego vino Festo, que era más de lo mismo. Pero gracias a que Pablo fue inspirado por el Espíritu, pasó todas esas pruebas, todos esos juicios de Félix, de Festo, también antes del Sanedrín y después de Herodes Agripa II. Y como apeló al César, fue enviado a Roma. ¿En qué momento los cristianos de Jerusalén visitaron a Pablo? No lo dice el texto. Y yo también os dije que yo no podía decir, pues, qué mal, porque puede que el texto no lo diga porque no era relevante. Y que sí la habían visitado en la cárcel. Pero ahora, hermanos, al menos desde mi perspectiva, desde mi lectura, me da la sensación de que los hermanos de Jerusalén se habían enfriado bastante. Y que los cristianos de Roma, judíos y gentiles, no estaban cumpliendo la misión. Porque si no estaban impactando a los suyos, ¿cómo pueden pretender impactar más allá? Es como si no sé andar y pretendo correr. Dime, Anita. Pero los cristianos de Roma, antes de llegar Pablo, porque eran cristianos, ¿quiénes habían formado? Pues no lo sabemos, porque ya sabéis que en medio de las diferentes iglesias o lugares donde Pablo pasa, hay algunas que Pablo las funda y hay otras que cuando Pablo ya pasa por ahí ya existen. Por tanto, han sido fundadas por otros. Muchos creen que esto pasó con la muerte de Esteban, el martirio de Esteban. Que con el martirio de Esteban, varios creyentes cristianos de Jerusalén, pues se marcharon fuera. Entre ellos, el que más se destaca es Felipe el Evangelista, ¿verdad? Y que entre ellos, en medio de esa dispersión de judíos cristianos, pues algunos habrán llegado a Roma, otros habrán llegado a otros sitios, y por eso esas comunidades crecieron. Pero claro, aquí lo que estamos evaluando es, ¿crecieron saludablemente o estaban atrofiados en algunas áreas? ¿Se habían quizá enfriado? Eso es lo que os estoy planteando sobre la mesa. ¿Por qué estos cristianos de Jerusalén no mandaron cartas a Roma
para informar debidamente a los hermanos y compatriotas? Desde luego no hay pruebas de que no lo hiciesen, pero llama la atención de que no se mencione. Y también que los judíos de Roma no supiesen casi nada al respecto, porque esas son ya las evidencias del texto. Nosotros no sabíamos nada ni de ti, ni tampoco sabemos qué es eso del cristianismo. Cuéntanoslo, para saberlo. Con todo esto, hermanos, tanto con los cristianos de Roma como con los cristianos de Jerusalén, me pregunto lo siguiente: ¿es posible que las iglesias de hoy en día sean tan bendecidas por Dios y aún así hagan poco en respuesta? ¿Qué pensáis? Pues parece que desgraciadamente sí. Es posible que eso pase. Y qué pena, ya que las iglesias de hoy disponen de un tratado mucho más importante que Romanos. Las iglesias de hoy disponen de toda la Biblia, hermanos. De toda la Biblia. Con referencias, comentarios, idiomas originales, de todo. ¿Quieres conocer las Escrituras? Vamos, tienes muchísimo contenido. Muchísimo. ¿Qué hacemos con todo ese conocimiento? Disponemos de toda la revelación y aún así parece que no es suficiente. Lo tienen todo, pero ¿qué están haciendo con ello? Del mismo modo sucede cuando pensamos en la iglesia de Jerusalén. ¿Os acordáis cómo empezó la iglesia de Jerusalén? Con Pentecostés. Las lenguas de fuego, sanidades, milagros, conversiones por millares y millares. Así empieza el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la comunidad de Jerusalén, hermanos? ¿Qué ha pasado con los cristianos de Judea? ¿De qué les valió tener una fuerte experiencia espiritual al principio, si luego en su desarrollo varios se quedaron estancados, varios se enfriaron? Por supuesto, hermanos, los apóstoles, ciertos diáconos, ciertos siervos, discípulos, tuvieron una experiencia tan grande y se mantuvieron tan fieles a su relación con Dios que no permanecieron en Jerusalén, salieron a hacer la misión de Dios. Debemos entender que en este tiempo ya probablemente los apóstoles no estaban en Jerusalén. Bueno, los que quedaban, porque ya, empezando por Santiago, que fue mártir, el primero entre todos, pues varios ya no estaban, por no decir que todos ya no estaban allí. Pero ¿qué pasó con los creyentes que quedaron en Jerusalén? De hecho, esta observación también os lo dije cuando Pablo llegó a Jerusalén terminando ya su tercer viaje, porque es muy interesante cómo lo recoge el texto. Pablo se acerca y le comparte las bendiciones a los cristianos en Jerusalén, judíos cristianos en Jerusalén, y les dice todos los prodigios que había realizado Dios a través de él, cómo se habían convertido judíos y gentiles, cómo habían pasado diferentes señales. Y los cristianos judíos de allí, en vez de congraciarse con todo ello, de dar gracias a Dios por ello, le dicen: ah, sí, pues aquí también se han convertido millares de judíos. Y recuerda, Pablo, recuerda que los gentiles deben de guardarse de no comer carne estrangulada, ni sangre, ni carne sacrificada a ídolos, ni caer en fornicación. Recuerda, Pablo, que eso es lo que tienen que hacer los gentiles. Hermanos, yo os dije que cuando los cristianos judíos de Jerusalén respondieron esto, a mí me dio la sensación de que no habían madurado en su pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe a los Corintios, por ejemplo, que es además la carta que estamos estudiando antes del culto, Pablo ya había entendido que aunque esa era una norma que se marcó en el concilio de Jerusalén por el Espíritu Santo, era una norma que se había establecido para mantener unido el pueblo de Dios en medio de cristianos y en medio de gentiles y judíos. El Espíritu Santo no quería que en sus inicios, como iglesia, hubiese división. Pero luego, conforme van progresando, conforme van madurando, creyendo y reflexionando por el Espíritu Santo, Pablo entendió que en verdad no hay ningún problema en comer carne sacrificada a ídolos. El problema está en comerlo con personas que piensan que eso está mal. ¿Y por qué decía Pablo, no hay ningún problema en comer carne sacrificada a ídolos? Porque los ídolos no existen.
Y una persona que ya tiene cierta madurez espiritual entiende que no hay ningún problema con ello. Y lo puede comer en conciencia. Sin embargo, hay otros que, algunos porque son neófitos, recién convertidos, o quizá vienen de una experiencia un poco dramática, pues tienen cierto recelo ante esa situación. Lo mismo pasa, por ejemplo, hoy en día con el alcohol. Hay iglesias que tienen un pensamiento muy conservador con el alcohol y no pueden tomar nada que tenga alcohol, ni vino, ni cerveza, nada, ni un solo vaso. Hay de aquel hermano que ve al pastor en un bar. Ese pastor se vaya al infierno. El problema, hermanos, no es el alcohol. De hecho, nosotros entendemos en la boda de Caná, por ejemplo, que Jesús convirtió el agua en vino, y era vino de verdad, vino con alcohol, y no pasaba nada. Que el vino que compartió con el pan, en la Santa Cena, era el vino con alcohol. Que el problema no es el alcohol, el problema es cuando lo bebes para embriagarte. ¿Verdad? Por eso, hermanos, os dije que a mí me llamó la atención cómo respondieron los cristianos judíos de Jerusalén nada más llegar a Pablo. Pero lo que más me llamó la atención, y os lo dije en su día, es lo siguiente. Pablo, han venido muchos rumores a Judea acerca de que tú estás hablando en contra de nuestras costumbres judías, que estás enseñando por allí que ya no es necesario practicarlas. Así que Pablo, para no generar problemas aquí en Jerusalén, ¿qué te parece si junto con estos hombres que ya se están preparando para hacer el voto nazareo, tú participas junto con ellos, y así los judíos y cristianos judíos de Jerusalén ven cómo tú sigues guardando la ley? Hermanos, lo que le están diciendo los cristianos judíos a Pablo es algo totalmente incoherente. Porque además el voto nazareo, como bien sabréis, y si no os invito a leer el libro de Números, que habla de él, implica el sacrificio de un animal por el voto. Y ya no hay que hacer ni un solo sacrificio por nuestros pecados. El Señor Jesús se entregó por nosotros una vez y para siempre. Y lo leéis en profundidad en la carta a los hebreos. Ya no hay que sacrificar ninguna cabra, ningún cordero, ni hacer ningún tipo de ofrenda de hierbas o qué sé yo, como se hacían en aquel tiempo. No. En Cristo obtenemos la salvación y la reconciliación con Dios. ¿Veis, hermanos? Yo no sé si quizá habéis escuchado ya bastante al respecto, pero yo personalmente no he escuchado mucho, y aunque parece que estoy criticando a los cristianos de Jerusalén, en verdad no es una crítica, lo que estoy haciendo es una prevención para nosotros. Porque recordad, los cristianos judíos vinieron de aquí, una muy buena experiencia. Una experiencia colectiva de conversiones por millares, y que además el texto decía que todos se llenaron del Espíritu Santo. No que recibieron, sino que fueron llenos, o sea, en plenitud. Y tanto fue así que además nos enseñó el libro de los Hechos que todos lo vendían todo, todos sus bienes, todas sus casas, y las ponían en común. Fijaos la expresión en un principio de amor y de fe, que todos lo vendieron todo, lo pusieron delante de la iglesia para darle a todos conforme sus necesidades. Así ningún cristiano pasaba dificultad. Así ningún cristiano tendría problemas de vivienda, de comida o de lo que sea. Todos obtendríamos pues lo que necesitamos. Pues pese a todas esas buenas acciones, pese a todas esas buenas experiencias, nos damos cuenta de que algunos cristianos de Jerusalén, especialmente los que se quedaron, parece que no maduraron lo suficiente. Y pensad esto, hermanos. Cuando leemos las cartas de Pablo, hay iglesias que son pecadoras de arriba abajo, que verdaderamente tienen unos problemas muy graves. Probablemente la iglesia más complicada de tratar a nivel pastoral habrá sido la iglesia de Corinto. Y os lo dije. Y os lo dije porque la anterior carta que tratamos fue la de Tesalónica. Y según varios, parece que Pablo tenía muchísimo cariño por la iglesia de Tesalónica, porque de todas las comunidades a las cuales él se dirigió, Tesalónica era la que tenía mejores frutos.
pero también tenía sus problemas, pero tenía buenos frutos. Pues hermanos, por supuesto, habían iglesias que tenían más dificultades, más divisiones, murmuraciones, problemas entre los hombres y las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos de recordar que Jerusalén fue la primera iglesia. Y desgraciadamente no usó eso para bien. Se convirtió en una iglesia súper tradicional, mezclando ideas de tradición judías que debían de haber quedado atrás con las cristianas y además imponiéndolas. Sin embargo, Pablo, ¿verdad? ¿Qué sabiduría tenía él por el Señor? Porque Pablo podría haber contestado de unas formas muy duras, como él lo ha hecho muchas veces. Sin embargo, el texto nos dice que cuando los cristianos judíos de Jerusalén le dijeron a Pablo: cumple el voto nazareo con estos hombres, vete al templo y que te vean cumpliéndolo para que así no haya más murmuraciones. Pablo le podría haber dicho: yo no necesito hacer eso. En Cristo Jesús, yo ya he limpiado mis pecados. ¿Para qué voy a sacrificar un animal? Pero Pablo, como bien expresa en una de sus cartas: yo a los judíos me hago judío, yo a los sin ley me hago sin ley, yo me hago de todo con tal de ganar a algunos para Cristo. Por cuanto Pablo tenía esa mentalidad, Pablo era capaz de decir: me he dado cuenta de que estos cristianos judíos de Jerusalén no han madurado en su fe. Se han quedado en la leche. No están comiendo carne. Son niños espirituales. Pero voy a adaptarme a su realidad, a su forma de pensar, para ver si así puedo salvar a algunos para Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Así nosotros también debemos hacer. Y ya os lo he planteado alguna vez. Si en algún momento hay alguna iglesia donde, por diferentes razones, creen que el pastor ni ningún hermano debe de beber nada de alcohol, puedo hacer dos cosas: ir ahí y generar polémica, o ir ahí y comportarme como ellos para que luego ellos entiendan la libertad que tenemos en Cristo. O por ejemplo, iglesias donde piensan que las mujeres tienen que llevar vestido hasta el tobillo y más abajo todavía, y que los hombres tienen que ir todos en traje, y si la mujer no va con falda hasta el tobillo y todos los hombres van con traje, están deshonrando el culto a Dios. No se puede dar culto a Dios sin chaqueta. No se puede dar culto a Dios enseñando la forma de las piernas. ¿Qué haría? ¿Voy a esa iglesia en tirantes? ¿Le digo a mi esposa que se ponga, yo qué sé, un pantalón vaquero? Pues no. Si quiero acercarme a esa iglesia para ganar a esos hermanos para Cristo, pues ese día, o esos días que vaya allí, tendré que llevar un traje, no porque crea que con el traje predico mejor, sino porque ahí piensan que con traje es como que hay que predicar. Y lo mismo, a mi esposa le diría: venga, ponte una falda hasta abajo. Vamos allí. Y a ver si verdaderamente le enseñamos la libertad que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Y por tanto, hermanos, ya acabando, me pregunto, ¿no?, ¿por qué esto ha pasado con Jerusalén? Sobre todo porque no me gustaría que esto pase con iglesias de ahora. Por supuesto no con Hortaleza, pero también con las que están alrededor. Y creo que es oportuno terminar así, hermanos, porque el próximo domingo vamos a cumplir 30 años. Entonces, para algunos misioneros, pastores, entramos ya, vamos a decir, en la gama de iglesias que ya tienen un bagaje, ya no son iglesias de 5 años, 10 años, no, ya son iglesias de 30, 40, 50 años. ¡Wow! Aquí hay una que tiene 150 años de presencia evangélica en España. ¡Qué increíble es esta iglesia! Pues sí, hermanos, ahora que ya empezamos a cumplir los 30, entramos en lo que desgraciadamente para algunos es la gala de orgullo espiritual, que para nosotros no debe ser ninguna gala, porque si estamos aquí 30 años es por el Señor, no por nosotros. Pero desgraciadamente hay algunos que son así, al igual que ya os dije, y seguramente lo comentaré en el culto de bautismos, que hay personas que piensan que cuando una iglesia tiene muchos bautismos o cuando un pastor bautiza 3, 4 cada año, es maravilloso, ese pastor es de Dios, tal.
Somos personas que intentamos cuantificar el reino de Dios, y el reino de Dios no se cuantifica. Las matemáticas de Dios son distintas a las nuestras. Para que veáis, el orgullo espiritual está ahí, hermanos, y está ahí porque estuvo en el pasado, y porque no hay nada nuevo bajo el sol, que es una frase que se repite mucho en Eclesiastés y que yo lo repito bastante porque es verdad. No hay nada nuevo bajo el sol. Y qué bueno, hermanos, porque ya sabéis que desde el día que vine pues tenía la intención de predicar sobre Lucas y Hechos, y así el Señor me lo ha permitido. Y justo ha coincidido en que terminamos Hechos un domingo antes de celebrar ese culto de los 30 años. Y créanme que yo no lo he planeado así como para que caiga exactamente un domingo antes. ¿Sabéis por qué? Porque yo durante este tiempo, como muchos sabéis, me enfermé de COVID. También algunas veces me han invitado fuera y he tenido que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha coincidido que hemos terminado los dos tratados de Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos, antes de celebrar estos 30 años, que están muy bien, pero hay más. Hay más. El Señor quiere más. Y si respondemos a lo que Él nos da, nos va a dar más. Porque Dios es así. Entonces, hermanos, no sé cuál es vuestra lectura crítica o analítica acerca del comportamiento de los cristianos judíos de Jerusalén, ni tampoco acerca de los cristianos judíos de Roma. Ya os he dicho mi lectura, la cual no es una aseveración. Observo que me da esa sensación de que los cristianos judíos de Roma no estaban cumpliendo con su cometido, y que los cristianos judíos de Jerusalén se habían enfriado pese al maravilloso momento que vivieron en Pentecostés. Pues hermanos, que eso no pase con nosotros. Que cuando vayan pasando los años, y si el Señor lo permite, celebremos 40, 50, 60 años de la iglesia de Hortaleza, espero ya no aquí, sino en otro lugar más grande, ¿verdad? Pues que cuando celebremos eso, recordemos nuestras raíces, y que independientemente de que puedan ser de una forma o de otra, que todo lo que se está desarrollando en la iglesia es gracias a Dios. Que los hermanos, incluso los pastores, están de paso. Algunos están 10 años, o 20, o 15, algunos 5, o algunos un año pastoreando, o sirviendo, o predicando. Pero que al final la iglesia es del Señor, y que eso es lo mejor del mundo, hermanos. Que no esté en manos de un hombre, o de una mujer, o de un grupo de personas llamado consejo. No. La iglesia está en las manos del Señor. E independientemente de que hayamos tenido en un principio una experiencia tan carismática como Pentecostés, o simplemente un crecimiento de reunión de familias como probablemente habrá sido la de los cristianos en Roma, independientemente de eso, hermanos, que con lo que Dios nos da podamos hacer todo lo posible. Que si nos da 3 talentos, que ojalá podamos duplicarlo en 6. Y una de las cosas que ya sabéis que tenemos es la palabra de Dios. Los romanos tenían una de las mejores cartas teológicas del Nuevo Testamento. Romanos. No hicieron, quizá, desde mi percepción, mucho con ello. ¿Qué estamos haciendo nosotros con toda la Biblia? Nos toca evaluar, cada uno, en su entorno, en su círculo de amigos, de trabajo, de familias. Que cada uno lo evalúe. Pues hermanos, que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría, y que podamos dar gracias a Dios, que podamos celebrar con alegría, con gratitud, con cariño, recibiendo algunas fotos, algunos audios, algunas visitas especiales el próximo domingo en nuestro culto especial por los 30 años como Iglesia Cristiana Evangélica de Hortaleza. Que el Señor os bendiga. Amén.